Que estén aquí, los cinco que están aquí. Entonces, hola a todos, bienvenidos a la clase del complejo articular del hombro. Parece que esta clase no se quiere dar. Hoy se me fue la luz, ayer también, pero igual, vamos a dar esta clase hermosa. En esta clase vamos a estar repasando lo que es generalidades, luego nos metemos en el complejo articular del hombro como tal y por último vamos a estar repasando preguntas. Chicos, este es el primer como tema fuerte que ustedes ven en teóricas. En teóricas primero ven generalidades, luego se meten de lleno en lo que es el complejo articular del hombro. Y bueno, como siempre les recomiendo ver clases de generalidades antes de meterse en estos temas de anatomía. ¿Qué podemos decir como generalidades? Lo primero es hablar de la definición de articulaciones. Las articulaciones es la unión de dos o más huesos entre sí y todos los elementos que contribuyen a dicha unión. Tenemos distintas articulaciones en nuestro cuerpo con distintas funciones. Hay algunas articulaciones que cumplen función de protección, como por ejemplo las articulaciones que forman los huesos del cráneo o las articulaciones entre los huesos del tórax o de la columna también. Luego tenemos articulaciones que sirven para movernos, como por ejemplo las articulaciones de miembro superior, son las más móviles de nuestro cuerpo. Y luego tenemos articulaciones que cumplen funciones de sostén, por ejemplo las articulaciones de miembro inferior. Dicho esta definición y estas funciones, tenemos que tener en cuenta que no solamente una articulación es hueso con hueso, aunque ese es el concepto que nosotros vamos a manejar. Es posible tener articulaciones donde tenemos huesos con cartílago o simplemente no tengamos huesos, sino que tengamos estructuras anatómicas que cumplan funciones articulares de desplazamiento. Y ese último, lo vamos a llamar como articulaciones fisiológicas y lo estaremos viendo en esta clase porque hacen parte del complejo articular del hombro. Otra generalidad que tenemos que repasar es cómo se clasifican las articulaciones. Esto veremos lo básico porque hay una clase de generalidades para esto. En cuanto a cómo se clasifican las articulaciones, hay dos formas de clasificar las articulaciones en base a la movilidad y en base al tejido interpuesto entre las superficies articulares. En base al tejido interpuesto y que une las superficies articulares, vamos a tener el concepto, vamos a tener tres tipos. El primer tipo se conoce como articulaciones fibrosas, lo podemos ver, por ejemplo, en los huesos del cráneo. Este tipo de articulación es una articulación bien sólida que no se mueve y lo vemos, por ejemplo, en los huesos del cráneo, como ya mencioné. Hay varios subtipos, en una clase de generalidades ya lo hablamos. Tenemos articulaciones cartilaginosas, son aquellas que pueden tener ligera movilidad. Ejemplo de ellas lo podemos ver en la sínfisis del pubis o en los cuerpos vertebrales. Y otro tipo, el más importante, es las articulaciones sinoviales, donde las superficies articulares no se tocan, sino que va a haber una cápsula articular repleta de líquido sinovial que va a permitir que ésta se tenga movilidad. Son las importantes, son las que solemos estudiar. Y en base a la movilidad, vamos a tener tres tipos tenemos la sinartrosis o inmóviles. Por ejemplo, ellos tienden a ser constituida de tejido fibroso. Tenemos las semimóviles o anfiartrosis. Ellas suelen ser articulaciones de tipo cartilaginosa. Y por último tenemos las móviles o diartrosis, que ellas van a ser las sinoviales. Entonces nosotros vamos a hablar de articulaciones sinoviales como las móviles. Y es donde nosotros nos solemos enfocar porque ahí son las que se mueven, las otras no se mueven, entonces no las solemos estudiar. Y son las que cumplen movimientos, son las que están repletas de patologías y de funcionalidades en nuestro miembro superior y es la que nosotros vamos a detallar. Entonces, cuando uno estudia las articulaciones sinoviales, uno tiene que saber, para entender lo que vamos a ver ahorita, cómo está compuesta una articulación sinovial. Entonces, presta mucha atención aquí. Bueno, los que estén aquí en vivo me pueden preguntar cualquier cosa. Claudia, Daniela, Gabriel y Sofi me pueden preguntar cualquier cosa. Entonces, cuando uno estudia la articulación sinovial, que es la que nosotros vamos a enfocar y son las que componen el miembro superior, uno tiene que saber cómo está compuesta. Esto es un repaso. ¿Cómo está compuesta una articulación sinovial? Bueno, va a tener superficies articulares, que son las partes de los huesos que hacen parte de la articulación. ¿Y qué tenemos que decir de las superficies articulares? Primero que nada, es que van a estar recubiertos por cartílago, un tipo de cartílago conocido como cartílago hialino. Ellas van a ser lisas, no se van a tocar entre sí porque va a haber una separación a través de la cápsula articular que va a estar repleta del líquido sinovial. Y van a tener formas diferentes. Entonces, toda su disco articular está recubierto por un cartílago que es de tipo hialino, van a ser lisas y van a tener formas
diferentes, ¿ok? Estas suficiencias articulares van a estar cerradas herméticamente por una estructura que es conocida como la cápsula articular. Esta cápsula articular la cierra herméticamente a las superficies articulares y genera un espacio interno en las articulaciones que se conoce como la cavidad articular. Y esa cavidad articular va a estar repleta de líquido sinovial producido por una membrana sinovial. Entonces, todo cuando uno describe una articulación, tiene que tener en cuenta, una articulación sinovial, tiene que tener en cuenta todo esto que estamos hablando a continuación. Ajá, entonces sí, las articulaciones sinoviales son las que se mueven y hay distintos movimientos, distintas fuerzas, como las suficiencias articulares no se separan de su posición. Eso se logra mediante medios de coaptación o medios de unión que hacen que las suficiencias articulares se mantengan en su posición. Para hablar de los medios o estructuras que hacen que una suficiencia articular se mantenga en su posición, tenemos como ejemplo aquí la rodilla. Entonces la rodilla está compuesto entre lo que es, aquí podemos ver lo que es el fémur y hacia abajo vemos lo que es la tibia. Esto de azulito que ven aquí es el cartílago articular o cartílago hielino, que recubre a las superficies articulares. De hecho, Arbelo, para considerar una superficie articular, dice que toda superficie articular está recubierta por cartílago hielino. Entonces, vamos a tomar como ejemplo esta articulación que va a tener todos los elementos que tienen las articulaciones para mantenerse unidas. Entonces, el primer medio de unión que hace que la superficie articular se mantenga en su posición va a ser algo que vamos a llamar con cápsula articular, que cierra herméticamente a las superficies articulares y hace que se mantenga su posición. Ese es el primer medio de unión de cualquier articulación. Ahora, esa cápsula articular va a estar reforzada por otros elementos. El primer elemento que refuerza una cápsula articular van a ser los ligamentos. Entonces, cuando yo leo los medios de unión de una articulación, primero voy a hablar de una cápsula articular, luego voy a hablar de un reforzamiento dado por ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Son bandas de tejido conjuntivo que se fuerza la cápsula articular manteniendo las superficies articulares en su posición, ¿ok? Ejemplo, por ejemplo, aquí en la rodilla podemos ver a los lados ligamentos y, por ejemplo, en esta articulación, no en todas, hay ligamentos dentro de la cápsula articular. En este caso, esos ligamentos que están dentro y se cruzan se llaman los cruzados, que son específicos para la rodilla. En otro tipo de articulaciones no ocurre lo mismo de esta que vemos aquí. Entonces, esta articulación, por ejemplo, la rodilla tiene ligamentos a los lados anterior y posterior, que no lo vemos en esta imagen, pero y además de eso tiene dentro de la cápsula articular, que son los cruzados, los famosos cruzados. Estos son los medios de unión más básicos para cualquier articulación, pero hoy, por ejemplo, hay articulaciones donde hay una disparidad entre las superficies articulares, donde uno es más grande que otro, y a ese tipo de articulaciones se le suele añadir fibrocartílago. Carlos, ¿todas las articulaciones tienen fibrocartílago? No, solo algunas, donde hay una gran incongruencia o disparidad entre las superficies articulares. Por ejemplo, uno es más grande que otro. Ejemplo, en la rodilla. En la rodilla tenemos fibrocartílagos conocidos como los meniscos. Los fibrocartílagos dentro de las articulaciones tienen la función de la triple A: armonizar las superficies articulares, ampliar y amortiguar. En el caso de la rodilla, estos meniscos, que se llaman así porque son fibrocartílagos en forma de semiluna, tienen la función de armonizar y amortiguar las cargas. Entonces ellos son bastante importantes. Solo algunos tipos de articulaciones tienen fibrocartílagos. Y por último, algunas articulaciones tienen otros ítems que son tendones de músculo que ayudan a la coaptación y forman parte de medio unión de articulaciones. Por ejemplo, en la rodilla tienen lo que es el tendón del cuádriceps, que es un medio de unión aquí. No todas la tienen, no todas la tienen, son simplemente algunas articulaciones que son bastante importantes. Entonces, sabiendo ya cómo se compone una articulación que tiene unos elementos básicos junto con elementos de coaptación o medios de unión, vamos a pasar a hablar de algo que es bastante preguntado, que siempre los profesores nos preguntan, es cómo se clasifican las articulaciones sinoviales. Entonces, cuando tú hablas de una articulación sinovial, ya sea el hombro, rodilla, etc., tú tienes que hablar de las soluciones articulares, tienes que hablar de los medios de unión y tienes que hablar de la clasificación biomecánica de estas articulaciones. Entonces, ¿cómo se clasifican biomecánicamente las articulaciones? El primer ítem es según el número de superficies articulares. El segundo índice es si tiene o no fibrocartílago. El tercer índice es según la forma de la articulación. Y el último, según los grados de libertad o de movilidad.
De tal manera, según el número de superficies articulares, una articulación se puede clasificar de dos tipos. Si tiene dos superficies articulares, se clasifica como simple. Si tiene más de dos, es decir, tres o más, se va a clasificar como compuesta. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, una articulación es simple. ¿Por qué? Porque tiene dos superficies articulares. Es compuesta porque tiene más de dos. Entonces esto es un ítem que vamos a ir viendo y vamos a ir poniendo la prueba que es necesario que ustedes lo manejen para poder ver el complejo articular del hombro ahorita y todas las demás articulaciones del miembro superior. Si una articulación tiene fibrocartílago, la vamos a llamar como compleja. Si no tiene, vamos a decir que es no compleja. Según la forma de las sucias articulares, las articulaciones se pueden clasificar de diferentes formas. Hay diferentes formas articulares y esto va a determinar la movilidad de una articulación. Pero, por ejemplo, hay en silla de montar, hay esféricas, hay elipsoides o condilias, hay en bisagra, hay planas, hay en pivote, etc. Hay muchas formas que puede adquirir unas articulaciones, diferentes formas que puede adquirir unas suficiencia articular dentro de una articulación. Y esto es bastante importante porque esto me va a dar, la forma que tengo una articulación me va a dar el grado de movilidad. Vean, le explico el concepto de grado de libertad o de movilidad. Un movimiento, por ejemplo, flexión y extensión, forman un grado de libertad. Abducción y aducción forman un grado de libertad. Rotación medial y rotación lateral forman un grado de libertad. Pronación y supinación forman un grado de libertad. Entonces, un grado de libertad o de movilidad está compuesto por dos movimientos que son antagónicos entre sí. Cuando una articulación tiene un grado de libertad, por ejemplo, solo hace flexión y extensión, por ejemplo, el codo, vamos a decir que eso es uniaxial. Cuando tiene dos grados de libertad, es decir, realiza dos tipos de movimientos, por ejemplo, realiza flexión, extensión y abducción, educción. Eso es una articulación que es biaxial. Y por último, aquellas articulaciones que tienen más de 2 grados de libertad, es decir, 3 o más, son multiaxiales. Y bueno, esta sería la forma de describir o clasificar una articulación. Cuando ustedes describan una articulación, tienen que decir si es simple o compuesta, si es compleja o no compleja, cuál es la forma articular y los grados de libertad. Esta clasificación los tienen que memorizar, lo tienen que decir para cualquier articulación. Por eso es que articulaciones no es un tema complejo, pero como es bastante articulaciones, se puede volver un poco tedioso. Em, si nos metemos ahora a hablar de generalidades de las articulaciones de miembro superior, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo siempre, muchachos, cuando voy a empezar a explicar un tema, doy un resumen. Entonces, ¿cuáles son las articulaciones que yo debería estudiarme cuando estudio miembro superior? Bueno, las articulaciones de miembro superior se organizan de la siguiente forma. Voy a tener primero un grupo de articulaciones que forman lo que es el complejo articular del hombro, que estaremos hablándolo ahorita. Tengo otro grupo que forma el complejo articular del hombro. Bueno, el complejo articular del hombro está compuesto por cinco articulaciones, lo hablaremos ahorita. Luego tengo el complejo articular del codo, que lo forman tres articulaciones. Luego tengo lo que son articulaciones radioulnar intermedia y distal, que aquí le presentamos. Luego tengo el complejo articular de la muñeca, que lo forman dos articulaciones. Y por último tengo un montón de articulaciones que forman las articulaciones de la mano. Entonces, cuando yo repaso este tema, tengo que repasar cada una de ellas y de cada una de ellas ahorita vamos a ver qué me tengo que saber y por eso es que yo les digo que siempre tengan un orden, tengan una línea de estudio porque miembro superior y miembro inferior van para este primer parcial. No son complicados, pero es como es cosa por cosa, se puede volver tedioso y la gente que estudia a última hora no pasa porque no se toma el tiempo de estudiar con tiempo y organizado. Entonces, por eso vemos esta clase hoy, es antes de ver esta clase teórica, lo vemos el día lunes, porque queremos que ustedes tengan una línea de estudio y van estudiando poco a poco. Entonces, seguimos hablando de generalidades y vamos a hablar de las características generales que conforman a las articulaciones de miembro superior. A líneas generales, a grosso modo, vamos a decir que las articulaciones de miembro superior son de tipo cadena cinemática abierta. ¿Qué quiere decir cadena cinemática abierta? Cadena porque son un conjunto enlazado de articulaciones, cinemática porque se mueven y abierta es porque las articulaciones del miembro superior no están fijas en la superficie. ¿A qué se refiere esto? Las articulaciones del miembro inferior son cadenas cinemáticas cerradas porque los pies están sobre los pisos, sobre el piso. Cuando
lo desprendemos del piso, las articulaciones del miembro inferior pasan a ser cadena semática abierta. Pero como normalmente nosotros no tenemos los miembros superiores fijos en ninguna superficie, decimos que son cadenas cinemáticas abiertas, ¿ok? Que no están fijos o sustentados sobre ninguna superficie. La función de las articulaciones del miembro superior son del movimiento. Si lo comparamos con la del miembro inferior, que vamos, son como se suelen comparar, la del miembro inferior son de sostén, ¿ok? De equilibrio. Y como las articulaciones del miembro superior son para el movimiento, las superficies articulares van a tender a ser incongruentes entre sí. ¿Qué quiere decir que sean incongruentes? Bueno, que una superficie articular va a tender a ser más grande que otra. Y esto es así porque si son bien congruentes, se fijan bien sólidamente y no hay tanto movimiento. Entonces queremos ligera incongruencia, que uno sea más grande que el otro, para que eso le dé libertad y esto le dé en sí movilidad a las articulaciones. Y por último, las articulaciones y todo el miembro superior van a trabajar en función de la mano. La región de la mano va a ser muchacho, es la región más importante del miembro superior. ¿Por qué, Carlos? Porque es una herramienta evolutiva diferencial a los otros seres vivos de nuestro planeta. Ella es la que permite agarrar, modificar todo lo que es el ambiente. Entonces, las manos terminan siendo el elemento distintivo. Entonces, de miembro superior. Entonces, si yo no tengo la mano, puedo tenderlo de más miembro superior, pero si no tengo la mano, es como si no tuviera nada. ¿Por qué? Porque ellas son elementos distintivo a través del pulgar y todas sus características que nos permiten ser lo que somos. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Entonces, si tienen alguna duda, me paran y me explican y me dicen. Entonces, Carlos, ¿qué yo tengo que estudiar cuando estudie una articulación? Bueno, tienes que estudiarte varias cositas. Lo primero es entender cuál es una superficie articular y sus características. Luego es la clasificación, que en base a los índices que le dije anteriormente. Luego entender los medios de unión, porque si hay daño en los medios de unión, los medios de unión son lo que hace que la articulación se mantenga en su posición. Si yo tengo dañado esos medios de unión, voy a tener afectación en la estabilidad. Y por último, saber la movilidad y la musculatura involucrada en cada movimiento. Pues porque nosotros estudiamos la articulación sinovial y ya se mueve, entonces tenemos que saber qué movimientos están ahí envueltos. Entonces, ahora sí, chicos, nos vamos a meter de lleno a estudiar el complejo articular del hombro. Entonces, ¿qué podemos decir del complejo articular del hombro? O mejor dicho, ¿qué es un complejo articular? Un complejo articular, muchachos, es un conjunto de articulaciones individuales que están relacionadas mecánicamente entre sí. Es decir, actúan coordinadamente para realizar movimientos. En relación al complejo articular del hombro, van a ser cinco articulaciones individuales entre sí, pero tienen acciones coordinadas para realizar ciertos movimientos. Dentro de las funciones que cumplen esas cinco articulaciones que hacen parte del complejo articular del hombro es unir, desplazar y darle estabilidad al resto de las articulaciones del miembro superior. Unen el esqueleto del miembro superior hacia lo que es el tórax, permiten desplazamiento del cemento libre del miembro superior y dan estabilidad a todo ese cemento libre del miembro superior. ¿Ok? Ese es el concepto de complejo articular, de un complejo articular. Obviamente, cada articulación va a tener medios de unión, va a tener una clasificación, va a tener funciones, pero ellas en conjunto trabajan para realizar ciertos movimientos en lo que es el hombro y el miembro superior. Entonces, entonces ya sabemos que es un complejo. En el caso del complejo articular del hombro, vamos a ver que van a haber una serie de estructuras que están involucradas y a través de esas estructuras se forma el complejo como tal. La primera estructura que va a estar siendo parte del complejo articular del hombro es el esternón, que pues, como regla general vamos a decir que el esternón tiene tres partes, una porción superior conocida como el manubrio, un cuerpo y una apófisis foide. El manubrio se va a estar uniendo con la clavícula para formarme una articulación del complejo articular del hombro. El otro elemento, parte del complejo articular del hombro, es la clavícula, que a través de sus extremidades forma una articulación con el esternón y una articulación con el acromio, ¿ok? Es un hueso aplanado que es bastante importante en este complejo articular del hombro. Luego tenemos lo que es la escápula, que ofrece dos subunidades articulares, una de ellas es el acromión y la otra es la cavidad glenoidea de la escápula, que es una depresión bastante pequeñita que se va a unir con la cabeza del húmero que va a ofrecer su extremidad proximal a través de la cabeza del húmero para formarme parte del complejo articular del hombro.
Estas son las piezas óseas que se involucran en el complejo articular del hombro. Pero no solamente tenemos elementos óseos en el complejo articular del hombro, sino que también vamos a tener elementos musculares como el músculo subescapular y el serrato anterior que forman articulaciones fisiológicas. Eh, y, eh, y bueno, estos son los elementos partes del complejo articular del hombro. ¿Cuáles, entonces, Carlos, estás hablando mucho? Dime cuáles son las articulaciones del complejo articular del hombro. Bueno, van a ser cinco articulaciones. Ah, les digo aquí, Arbelo tiene un artículo que él escribió y a través de ese artículo uno estudia lo que es el complejo articular del hombro. Yo se lo estoy dando aquí básico, pero él también tiene un artículo que yo se los voy a pasar para que ustedes repasen de ahí también. Entonces, las articulaciones del complejo articular del hombro se agrupan en dos grupos. Un grupo medial que forma lo que es que está formado por tres articulaciones que son denominadas como articulaciones del cíngulo pectoral o escapular, es lo mismo. Y vamos a tener otro grupo que va a ser un grupo lateral que va a estar formado por dos articulaciones que son las articulaciones del hombro. Entonces, el complejo articular del hombro va a tener cinco articulaciones agrupados o clasificados en dos grupos. El grupo lateral, vamos a tener lo que es la articulación externoclavicular o también conocido como esternocostoclavicular, que ahí la repasamos, que ahí la marcamos. Tenemos lo que es la acromioclavicular, que ahí la marcamos. Y por último tenemos una articulación fisiológica donde no participan huesos, sino que van a ser elementos musculares los que tienen la principal aquí función, que es la escapulotorácica. Dentro de estas tres articulaciones del cíngulo escapular o pectoral, de este grupo medial, vamos a tener dos anatómicas, es decir, dos formas por hueso y una fisiológica. La fisiológica, la escapulotorácica, es la articulación principal de este grupo. Dentro del grupo lateral, que es articulaciones del hombro, vamos a tener la articulación glenohumeral, también conocido como hombro y ya está, articulación del hombro. Y vamos a tener lo que es la articulación subdeltoidea, que le estaremos viendo aquí arribita. Es una articulación fisiológica y bueno, dentro de este grupo lateral o del hombro vamos a tener lo que es una articulación principal, que es la articulación glenohumeral. Y bueno, una secundaria que es, o accesoria, que es la subdeltoidea. Y bueno. Entonces, ahora muchachos, vamos a repasar la característica de cada una de estas articulaciones. Es un tema bastante sencillo y bastante importante porque de aquí suelen salir bastante preguntas. Y vamos a empezar por la articulación principal o la articulación estrella del complejo articular del hombro, que es la articulación denominada como articulación glenohumeral. La gente a nivel popular la conoce a ella como articulación del hombro y los traumatólogos también como el hombro. Entonces, a nivel global, ella es la articulación del hombro, pero sepamos que hace parte de un complejo articular del hombro. Entonces, lo primero que uno hace cuando va a estudiar una articulación es estudiar las superficies articulares. Entonces, ¿qué podemos decir de las superficies articulares del complejo articular del hombro? Bueno, que va a estar compuesto por dos superficies articulares. Una de ellas es la cabeza del húmero, que es un tercio de esfera bastante grande que se va a estar uniendo con lo que es la cavidad glenoidea de la escápula, que es bien chiquita. ¿Ok? Eh, Tenemos una cabeza grande con una cavidad glenoidea pequeñita. La anatomía o Diosito resolvió que ese tipo de articulaciones van a ser mejoradas su congruencia, bueno, van a ser incongruentes, y esa incongruencia me va a dar dos cosas. Movilidad, el hombro es la articulación que más se mueve, pero también me va a estar dando inestabilidad. Entonces, gano algo, pero pierdo otro. Entonces, por eso es que esta articulación es la que más se luxa. Se me salió el hombro y tal, es porque hay incongruencias dentro de las superficies articulares. Bueno, ya sabemos ese concepto de que siempre nos han dicho que se sale el hombro, ya sabemos por qué. ¿Cómo resolvemos mejorar esa congruencia? Bueno, a través de añadir un fibrocartílago. En este caso, el fibrocartílago que añadimos nosotros se conoce como ladrum glenoideo, que va a ampliar lo que es la cavidad glenoidea de la escápula. Imaginemos que esta sea nuestra cavidad y la ampliamos con una estructura que rodea los bordes de esa cavidad. Y esa estructura se conoce como ladrum o rodete glenoideo. ¿Ok? Entonces eso es muy importante, que forma una expansión de la cavidad glenoidea de la escápula. Vemos aquí un corte frontal o coronal de lo que es el hombro. Siempre que estudio anatomía, veo imágenes. Siempre que estudio anatomía, veo imágenes.
Eso es un mantras que nosotros nos tenemos que pegar nosotros mismos para poder estudiar. No me basta con escuchar a Carlos, no me basta con escuchar a mi profesor, no me basta con leer, tengo que ver imágenes, porque tu cerebro no se va a grabar todo. Viendo imágenes, tú te ubicas, tú describes todo lo que estás viendo. Entonces vemos aquí la cabeza del húmero que es bastante grande, bastante grande en este corte frontal, esto es un preparado anatómico. Vemos aquí un corte frontal, aquí vemos la cabeza del húmero bastante grande y esto que ven aquí es la cavidad glenoidea, vean que es bastante pequeña. Esa cavidad glenoidea va a estar expandida por esto que ven aquí, que es el rodete o ladrum glenoideo, que lo vemos aquí, que amplía lo que es la superficie de la cabeza, perdón, de la cavidad glenoidea de la escápula. Vemos otro corte, vemos aquí la cavidad glenoidea de la escápula a la derecha. Vemos, bueno, esto es una vista lateral de lo que es la escápula. Vean, hacia adelante tenemos el proceso coracoide, hacia atrás vemos el acromión, ¿ok? Y aquí vemos lo que es la cavidad glenoidea de la escápula, que tiene un tubérculo supraglenoideo y un tubérculo infraglenoideo. Bueno, esta cavidad, como pueden ver, es bastante chiquita y va a ser ampliada a través de la inserción del ladrum glenoideo. Aquí vemos lo que es nuevamente la cavidad, hacia la izquierda vemos la cavidad y vemos a los lados insertándose lo que es el ladrum o rodete glenoideo. Nuevamente aquí vemos la cabeza del húmero, vemos la cabeza del húmero y vemos que aquí las inserciones de lo que es parte del ladrum glenoideo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora, chicos? Ok. Entonces, vamos ahora a hablar de lo que es la clasificación biomecánica de esta articulación. Ok. Ok. ¿Se le está haciendo difícil o fácil? Pregunta seria. Pueden ponerlo por el chat. ¿Difícil o fácil? ¿Es entendible? Está bien. Está bien. Seguimos. Entonces, ¿cuál es la clasificación de esta articulación? Bueno, cuando yo voy a clasificar una articulación, muchachos, lo primero que voy a decir es el tipo de articulación. Es todas las que vamos a decir, cuando te hablemos de una clasificación, es una obviedad decir que es sinovial, pero siempre lo vamos a decir. Es una articulación sinovial, esto es una obviedad. Y les pregunto, ¿esto es una articulación simple o compuesta? Según el número de superficies articulares, la clasificamos en simple o compuesta. ¿Esto es simple o compuesta? Esto es una articulación simple donde tenemos dos superficies articulares, la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. El ladrón glenoideo no se conforma como una superficie articular, es simplemente un elemento que ayuda a la coaptación de la articulación, ampliando la cavidad glenoidea de la escápula. Ok, seguimos. ¿Es compleja o no compleja? Les pregunto. Compleja ¿Por qué? por el fibrocartílago. Muy bien, pues es compleja porque tiene un fibrocartílago que es el ladrón glenoideo. Una vez preguntaron en reparación por qué era compleja la articulación del hombro. Bueno, eso fue una pregunta de reparación y aquí lo vemos por el ladrón glenoideo. El ladrón glenoideo, que se inserta alrededor de los bordes de la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Ok? Ok, seguimos. Esta, según la forma articular, esto es una articulación esférica donde la cabeza va a ser una esfera convexa y la cabeza del glenoidea va a ser una esfera cóncava. Esta va a ser la forma que va a tener esta articulación. Y toda articulación esférica es multiaxial. Multiaxial. En miembro superior solo tenemos una articulación esférica multiaxial. Es el hombro. En miembro inferior tenemos dos articulaciones multiaxiales. Por ejemplo, una de ese miembro inferior va a ser la cadera. La cadera. Entonces, ¿qué movimiento para realizar el hombro? Bueno, vas a realizar movimientos de flexión y extensión, también conocido como antepulsión y retropulsión, abducción y educción, rotación medial y lateral, y todos estos movimientos se conjugan para generar un supermovimiento que es la circuntunción, que es como que la mezcla de todos los movimientos. Un movimiento compuesto que se genera por la mezcla de todos los demás, que ya lo veremos ahorita. ¿Ok? Ok. Entonces, esta una vez fue pregunta de reparación, los medios de la clasificación mecánica de esta articulación. Y ahora pasamos a algo que es sumamente importante, que son los medios de unión de esta articulación. Ustedes seguramente en su vida médica o en su vida
como personas he escuchado que a alguien le duele el hombro. Que alguien sufrido de hombro es una patología bastante frecuente en la atención primaria en salud, en los ambulatorios. ¿Alguna vez alguien ha sufrido del hombro? ¿Alguno de ustedes que está aquí o han visto algún familiar sufriendo del hombro o se le ha salido el hombro? Sí, mi abuela. Ok, ok. ¿Y qué le costaba hacer a tu abuela? Ella prácticamente no pudo usar ese brazo porque desde cuando estaba pequeño se cayó, no sé, de una mata de mango y bueno, no le tenía miedo al médico y no la llevaron. Bueno, seguramente tuvo una fractura que consolidó mal y bueno, eso generó una distorsión de la anatomía. Pero a nivel mundial, muchachos, hay muchas personas que sufren del dolor en el hombro. Incluso nosotros cuando cargamos algo, pues nos puede doler. Entonces vamos a entender un poquito la anatomía de esta articulación porque es bastante importante. Vamos a hablar ahora de los medios de unión de la articulación del hombro. Entonces les pregunto yo, sin saberlos, porque todavía no lo hemos estudiado, ¿cuál primer medio de unión creen que que forma a esta articulación? ¿Cuál es el primer medio de unión de esta articulación? Que puede ser para cualquiera también. Ligamentos. No. Bien, te acercaste, pero no. ¿Cuál es el primer medio de unión de esta articulación? Bueno, el primer medio de unión de esta articulación y de cualquiera es la cápsula articular. Entonces, cuando yo empiece a describir los medios de unión de una articulación, voy a hablar de cápsula articular. La cápsula articular se inserta alrededor del reborde y a nivel proximal, en lo que corresponde a la escápula, alrededor del reborde de la cavidad glenoidea de la escápula y el acetábulo, y en el húmero se va a estar insertando por debajo de lo que es el cuello anatómico del húmero. ¿Ok? Esta cápsula articular va a estar reforzada por una serie de elementos. ¿Ok? Esa serie de elementos lo clasificamos en dos grupos. Hay un grupo que de por sí no tiene la capacidad de mantener la articulación del hombro en su posición. Y eso lo llamamos o lo denominamos como medio de unión pasivo. ¿Qué quiere decir que sean pasivos? Que ellos de por sí no pueden mantener la articulación del hombro en su posición. ¿Ok? Son un grupo de ellos. Y hay otros elementos que lo vamos a denominar como activos, que ellos de por sí sí pueden mantener la superficie articular en su posición. Entonces, la cápsula articular que recubre la superficie articular va a estar reforzada por elementos que los clasificamos en dos grupos. Aquellos pasivos, algunos pasivos y otros activos. Dentro de los pasivos vamos a tener lo que es aquí lo ponemos. Dentro de los pasivos tenemos lo que es la propia cápsula articular. Además de eso tenemos lo que es el ladrón glenoideo, que era ese fibrocartílago que daba vuelta a lo que es la, la cavidad glenoidea. Luego tengo lo que son los ligamentos glenumerales, importantísimos los ligamentos glenumerales, que son tres. Uno superior, que los vemos aquí arriba, que va desde lo que es el tubérculo, bueno, entre el tubérculo mayor y menor del húmero hacia lo que es la escápula, ahí sentándose alrededor de lo que es el ladrón glenoideo, luego que tiene una disposición horizontal, luego tengo un ligamento glenohumeral medio que tiene una disposición oblicua que va desde la base del tubérculo menor del húmero hacia lo que es el rodete glenoideo, por fuera de él se inserta, y por último tengo el ligamento glenohumeral inferior que aquí lo vemos, que va desde la base de tubérculo menor del húmero hacia lo que es la parte más por fuera del ladrón glenideo. Estos son los tres ligamentos glenohumerales. Luego tengo el ligamento coracohumeral que va desde la base del tubérculo mayor del húmero hacia lo que es el proceso coracoide, de ahí de su nombre, y junto con la presión negativa forman lo que es los medios de unión pasivo. Entonces, dentro de los medios de unión tengo medio de unión pasivo donde tengo a la cápsula articular y tengo presión negativa y lo que es ligamentos. Ligamentos glenohumeral, coracohumeral y el ligamento eh, y lo que es el ladrum glenoideo. Dentro de los elementos activos, muchachos, voy a tener tendones de músculo que van a ser, ahí marcamos el ligamento coracohumeral, que es este que vemos aquí arriba. Dentro de los elementos, ya veremos cada uno de esos ligamentos en imagen para que lo vean mejor. Dentro de los elementos activos voy a tener lo que es el tendón del largo del bíceps braquial y del tríceps braquial. Entonces, por delante de esta articulación voy a tener el tendón del bíceps braquial. Esquemáticamente aquí lo dibujé. Este sería como que el vientre de la porción larga del bíceps braquial, que lo vemos aquí.
Lo vemos aquí de manera esquemática. Esto es muy importante saberlo, muchachos. El tendón de la porción larga del bíceps braquial, que esquemáticamente lo dibujamos aquí, este tendón va por el surco entre ambos tubérculos, pregunta parcial una vez, y se mete dentro de la articulación. ¿Ok? Se mete dentro de la articulación. Aquí lo dibujé por fuera, pero se mete dentro de la articulación para insertarse en el tubérculo supraclavicular. De manera esquemática, aquí dibujé, aquí atrás, el tendón de la porción larga del tríceps braquial que está ubicado a nivel posterior, que se inserta en el tubérculo infraclavicular. Entonces, como elemento activo, tengo el tendón de dos largos, del tríceps y del bíceps. ¿Ok? Y por último, dentro de los elementos activos voy a tener los tendones del manguito de los rotadores, el tendón del manguito de los rotadores, que son sumamente preguntados y sumamente importantes. El manguito de los rotadores lo repasaremos ahí, pero son cuatro tendones de cuatro músculos que nacen en escápula y se insertan en los tubérculos del húmero y abrazan como la articulación. Y de esta manera le dan estabilidad. Entonces le pueden preguntar sobre algún medio de unión de esto, cuáles son los activos, cuáles son los pasivos y sus características. ¿Ok? Alguna vez que ustedes tienen que entender que a este nivel, a nivel anterior-inferior, es el nivel de menor refuerzo de la articulación glenohumeral y es donde se suele usar. La articulación se suele usar hacia adelante y hacia abajo porque es el lugar de menor refuerzo. Eh, Importantísimo, entre los ligamentos glenumerales hay espacios que se conocen como fositas. Entre el ligamento glenumeral superior y medio hay un espacio que se conoce como la fosa oval. Hay fositas, hay espacios y eso se le llama fosas. ¿Ok? Fosa oval. Lo estaremos viendo ahí en más imágenes. Aquí podemos ver, muchachos, lo que es la cápsula articular. La cápsula articular. Esto de moradito ahí pueden ver lo que es la cavidad glenoidea, que a este nivel sale hacia afuera. Aquí sale hacia afuera. Y aquí lo podemos ver. Vemos aquí como el tendón del bíceps braquial. Y también podemos verlo. Aquí en esta imagen, muchachos, vemos los ligamentos glenomerales. Vean, uno superior, uno medio y uno inferior. ¿Ok? Estos tres ligamentos son medio de unión pasivo de la articulación del hombro, ¿ok? Del hombro. Presten mucha atención a ello. Va, chicos, que se me está descargando la computadora. ¿Ok? Entre estos tenemos espacio y, por ejemplo, aquí entre el ligamento glenohumeral superior y el medio tengo una fosita que es la fosita oval. Aquí puedo ver el tendón del bíceps braquial. Aquí lo podemos ver, que es un medio de unión activo que se mete, va por el surco interturcular y se mete luego a la articulación internamente. ¿Ok? Es intraarticular ese tendón. ¿Ok? Luego tenemos aquí la imagen de lo que es el ligamento glenohumeral que tiene dos fascículos, perdón, el ligamento coracohumeral que tiene dos fascículos. Vean, va desde el proceso coracoide y tiene un fascículo que va al tubérculo menor y un fascículo que va al tubérculo mayor. Entre ambos fascículos va a pasar lo que es el tendón del bíceps braquial, ¿ok? Que lo podemos ver aquí, que va por la correa bicipital. Ok. Importantísimos, esto ya lo vimos en la clase del cíngulo pectoral o cíngulo escapular, como lo quieran llamar, es lo mismo. Aquí vemos lo que es el manguito un medio de unión activo de la articulación del hombro, importantísimo, que es el manguito de los rotadores. Pregunta parcial, siempre, siempre lo pregunta, muchachos, siempre, siempre lo pregunta, que es el manguito de los rotadores y la mnemotecnia es si te me subes en cuatro. S de supraespinoso y de infraespinoso, TM de teres menor, que es lo mismo que redondo menor, y subes de subescapular. Subescapular. Todos tres nacen de la cara posterior de la escápula y se insertan en el tubérculo mayor del húmero. Uno nace en la cara anterior de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Son bastante, bastante importantes estos músculos en el complejo articular del hombro. No lo vamos a detallar porque lo vimos en la clase pasada. ¿Ok? Vean, ya la clase pasada y donde vamos a ver las características de estos músculos del manguito de los rotadores. Ok. Muy, muy preguntable. El techo, por encima de la articulación del hombro, hay una relación importante, es que va a tener un techo que es conocido como fornis del hombro, que no es más que el techo del hombro. Y esto es importante cuando vemos articulación subdeltoidea, que va a estar formada por delante por el acromión, que lo vemos aquí, por detrás, perdón, por delante por el proceso coracoide o apófisis coracoide, y por detrás por el acromión, y ambos van a estar unidos por un tendón, perdón, por un ligamento que es un ligamento coracoacromial, porque va desde el proceso coracoide hacia el acromión. Eso lo veremos mejor ahorita. Esta es una vista superior de lo que es el hombro.
¿Preguntas hasta ahora, muchachos? ¿Preguntas hasta ahora sobre la articulación del hombro o el numeral? No, Preguntas, muy bien, muy bien. ¿Es difícil? No es difícil. Si estudiamos con tiempo, con organización, vamos a lograr pasar. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que realiza esta articulación? Bueno, realiza varios movimientos. Realiza movimientos de flexión y extensión, o antepulsión y retropulsión, abducción y aducción, rotación medial y lateral, y la circunducción, que es un movimiento un supermovimiento que se forma gracias a la participación de los demás movimientos. Entonces, esto es una articulación multiaxial. ¿Qué movimiento va a estar realizando? Este que ven aquí, que es la flexión, este que ven aquí, que es la extensión o antepulsión y retropulsión, que estos movimientos se realizan en fases. Este es un movimiento que va de delante hacia atrás, de delante hacia atrás, de delante hacia atrás, por lo tanto, este es un movimiento que se realiza en el plano sagital. Recuerda que el plano sagital es un plano que atraviesa nuestro cuerpo de delante hacia atrás. Entonces, este movimiento se realiza así y todo plano va a tener un eje que es perpendicular y esto es un plano transversal. Plano transversal. Otro movimiento que va a estar realizando esta articulación es el movimiento de abducción y aducción. Abducción es alejamiento, es un movimiento que se realiza entre fases, y aducción, que es un movimiento de acercamiento. Este es un movimiento que va de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. ¿Qué plano va de un lado al otro? El plano coronal o frontal. Y este movimiento va a tener un eje que va a ser un eje sagital, que es un eje perpendicular. Y por último, va a estar realizando lo que es los movimientos de rotación. Los movimientos de rotación, muchachos, se realizan con el codo flexionado, porque si no, se estarían confundiendo con el movimiento de pronación y supinación si no lo tengo flexionado. O sea, yo hablo de rotación medial y rotación lateral o externa. Rotación interna o medial, rotación lateral o externa. Se realizan con el codo flexionado, ¿ok? Y por último, cuando yo conjugo todos esos movimientos, hago un supermovimiento que es el movimiento de circunducción, un movimiento hacer, hacer, ¿ok? Como el movimiento que hacen los nadadores. Así. ¿Ok? Ok. Circunducción. Entonces, muy bien hasta ahora. Vamos a hablar de los músculos que participan en cada movimiento, porque es bastante importante repasar. Si hablamos de la antepulsión o flexión, es un movimiento que se realiza en tres fases. Una primera fase hasta los 60 grados, una segunda fase que va de 60 a 120 y por encima de los 120 tengo lo que es la tercera fase. En cada fase tenemos que saber en qué músculo interviene y qué complejo articular o qué articulaciones participan. El movimiento de antepulsión o flexión es un movimiento que participan los músculos que están en la parte anterior del cíngulo pectoral, la parte anterior. Va a participar en la primera fase lo que es solamente la articulación del hombro. Sí, en ese movimiento solo participa la articulación del hombro. Y va a estar participando tres músculos. El pectoral mayor, su fascículo clavicular, que lo vemos aquí. El la porción anterior del músculo deltoide, que lo vamos a marcar rayito en rojo, y este que vemos aquí abajito, que es el músculo coracobraquial. Entonces, el coracobraquial, que lo vemos ahí en rojo chiquitico, en la porción clavicular del pectoral mayor, y lo que es la porción anterior del músculo deltoides, ¿ok? Esto es hasta los 60 grados. Luego tenemos lo que es el músculo, la segunda fase, donde participa lo que estábamos hablando anteriormente, pero se le suma lo que es el cíngulo pectoral. Por eso se dice que esto es un complejo articular, porque en un movimiento no solo participa una articulación, sino que se le suman otras estructuras de este complejo articular. En este caso, en esta segunda fase, se le suma a los anteriores elementos descritos, lo que es el cíngulo pectoral, y dos músculos que vemos aquí dibujados en rojo, lo que es el músculo trapecio, que vemos aquí en rojo, y lo que es el músculo serrato anterior, que lo vemos ahí también en rojo. Pregunta para usted, ¿quién inerva el serrato anterior? ¿Quién inerva el serrato anterior? Lo vimos en la clase pasada, alguien que se vio la clase pasada. ¿Quién inerva el serrato anterior? Lo inerva el músculo, perdón, el nervio torácico largo, muchachos. Es una relación importantísima que tenemos que recordar. ¿Ok? Y el trapecio es un músculo que no vemos aquí tanto en el miembro superior. Bueno, lo vemos aquí en el complejo articular del hombro, pero que es un músculo que hace parte del dorso. Él lo inerva un nervio, el nervio craneal, que se conoce como el accesorio o espinal. Eso no lo vemos tanto aquí. Seguimos y en la tercera fase se le suma a los elementos anteriormente lo que es la columna vertebral, también conocida como el raquis, que produce una inclinación. ¿Ok? Interviene lo que es la columna vertebral. ¿Ok?
Básicamente eso. Si pasamos a la extensión o la retropulsión, es un movimiento que se realiza en dos fases. Eh, En la primera fase participa en lo que es solamente la articulación glenohumeral y participan los músculos, el tríceps braquial, la porción larga del tríceps braquial y la porción posterior del deltoide. Entonces aquí vemos lo que es el deltoide, su porción posterior, y no está dibujado el tríceps, la cabeza larga del tríceps, pero sepamos que ahí participa. Y en la segunda fase vamos a tener lo que es participación del cíngulo escapular o pectoral y participación del músculo trapecio, que aquí lo marcamos, el músculo redondo mayor, que aquí lo marcamos, y lo que es el músculo latissimus dorsi o dorsal ancho. ¿Ok? Latissimus dorsi o dorsal ancho, que es un músculo que, ¿alguien sabe la inserción humeral de este músculo? ¿Dónde se inserta en el húmero este músculo? ¿En qué parte del húmero se inserta? Bueno, se va a estar insertando en el labio medial del surco intertubercular junto con el músculo redondo mayor, ¿ok? Es un nervio que es un músculo que está inervado por el nervio tóraco dorsal, ¿ok? Ok. Tranquilo que vamos aprendiendo. No, si no responden, no pasa nada porque vamos añadiendo conocimiento de nuestro cerebro. Requeremos a muchas veces repetirnos la clase para poder aprender de todo. Cuando yo estudio un tema, lo veo, hago un resumen, hago un cuadro, veo imágenes o dibujo y lo vuelvo a repetir en días posteriores a través de la repetición espaciada. ¿Ok? Muy bien por esa parte. Seguimos ahora, vamos por la abducción o separación. Es un movimiento que se va a estar realizando en el plano frontal con un eje anteroposterior o sagital. En caso de la abducción, se realiza en tres fases, igual que la flexión o antepulsión. En cuanto a la primera fase, es muy similar a la primera fase de la flexión. Va a estar participando solamente en la articulación glenohumeral y participan los movimientos deltoide y supraespinoso. Deltoides aquí, deltoides aquí, supraespinoso aquí. Una pregunta clásica es cuál de los dos es el verdadero iniciador. Vamos a decir que el iniciador verdadero va a ser el supraespinoso, pero ambos son conocidos como el complejo abductor del hombro. ¿Ok? El complejo abductor del hombro, pero quien inicia o quien se considera el iniciador es el supraespinoso. Y lo marcamos a los dos. ¿Ok? Ojo con eso. El supraespinoso inervado por el nervio supraescapular, el deltoides inervado por el nervio axilar. Importantísimo eso. Seguimos y vamos a la segunda fase de lo que es este movimiento de abducción, donde participa, se le suma a la articulación del hombro y el supraespinoso y el deltoide, se le suma lo que es el cíngulo escapular y los músculos, lo que es el trapecio y el serrato anterior. Aquí vemos bueno, este es el trapecio. Y el serrato anterior no lo vemos porque está oculto por este músculo que es el dorsal ancho. ¿Ok? Estaría en profundidad. El serrato anterior, bueno, ya no sabemos su inervación. Y la tercera fase, vamos a ver que igual que la flexión, interviene lo que es el raquis con la inclinación hacia el lado contrario. ¿Ok? Inclinación hacia el lado contrario. Por su parte, la aducción es un movimiento que tiene dos características. Puede ser pasivo, si yo dejo caer mi mano, ya sea aducción a través de la gravedad, o puede tener una abducción activa a través de lo que es vamos a ver aquí, bueno, no lo tengo aquí, a través de lo que es la contracción del músculo redondo mayor, latissimus dorsus, pectoral mayor y los romboides. No lo tengo aquí, pero se me pasó esa imagen ponerla, pero bueno, ahí debería estar. Seguimos con la descripción de los músculos de la articulación, los movimientos de la articulación glenohumeral y vamos a ver que vamos a repasar los movimientos de rotación medial y lateral que se realizan con la flexión del codo, ¿ok? En cuanto a la flexión medial, vamos a ver que va a estar participando músculos que el subescapular, que es este que está aquí, el dorsal ancho o el altísimo dorso que está aquí, y el segmento anterior de lo que es el deltoides junto con el pectoral mayor. ¿Ok? Aquí le marcamos partes de ello. En cuanto a la rotación lateral, vamos a ver que va a estar dada por lo que es muy sencillo, por lo que es músculos que están en la parte posterior de la escápula. Destacamos a este que ven aquí, que es el redondo menor, a este que ven aquí, que es el infraespinoso. Y lo vemos aquí en esta imagen, pero también tendríamos a lo que es al segmento posterior del deltoides.
¿ok? Cemento posterior del deltoide. Y bueno, ya con esto, muchachos, ya con esto, increíblemente, terminaríamos lo que es la articulación glomerular. Es la más larga, es la que se llevó más tiempo, pero es la más importante. Por último, es muy importante conocer las relaciones neurovasculares que lo suelen preguntar de esta articulación. Esta articulación va a estar inervada por un nervio que es el nervio axilar, que recorría lo que es el cuello quirúrgico del húmero, ¿ok? Y llega ahí a través del espacio axilar lateral o cuadrilátero húmero tricipital. Eso es bastante importante. Es un nervio que se origina como rama terminal del fascículo posterior del plexo braquial. Ya veremos plexo braquial más adelante. Y esta articulación va a estar irrigada, esto es bastante importante, por tres arterias. Bueno, muchachos, la irrigación del miembro superior parte de una arteria que se conoce como para saber dónde sale cada cosa, por una arteria que se conoce subclavia. La subclavia, cuando pasa por lateral al primer arco costal, vamos a marcarlo aquí, primer arco costal, se comienza a llamar como arteria axilar, que es todo esto está aquí. Todo esto está aquí. Arteria axilar. Arteria axilar y aquí marcamos su clave. Uno es una continuación de otro, pero cuando pasa por el borde lateral del primer arco costal se comienza a llamar axilar. Lo cierto es que de esta arteria axilar surgen dos arterias que están aquí abajito, que son las arterias circunflejo humeral anterior, que recorre por delante el cuello quirúrgico del húmero, y la circunflejo humeral posterior, que va a recorrer la parte posterior de lo que es el cuello quirúrgico del húmero, junto con lo que es el nervio axilar. Y estas dos arterias, junto con la supraescapular, con la arteria supraescapular, que es una arteria que se origina de una rama de la arteria subclavia. Entonces la arteria subclavia tiene un tronco que es el tronco tirocervical, y de ese tronco tirocervical se origina la arteria supraescapular, que va a estar dando irrigación a la articulación del hombro. No solo a la articulación del hombro, sino también a la articulación acro- em, acromio clavicular. Acromio clavicular. ¿Ok? Entonces la articulación del hombro da este regado por las arterias supraescapulares y por las arterias circunflejas humerales. Las circunflejas humerales directamente se originan de la axila, de la arteria axilar, y la supraescapular es una rama del tronco tirocervical que a su vez se origina de la arteria subclavia. Ok. Poco a poco, chicos. Poco a poco. Resumen de todo lo que hablamos. Siempre hacemos resumen. Subidas articulares, cavidad glenoidal de la escápula y cabeza del húmero. Clasificación biomecánica, ahí la tenemos. Medio unión, pasivos y activos. Y movimientos, todo lo que estamos hablando a continuación. No es difícil, es largo, es repetirnos, es ver y es que nos encante esto y tener un orden. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahora, chicos? Hay que saberse todos los músculos de los movimientos, ¿no? ¿Cuál participa en Generalmente cada una de nunca lo han esas fases? preguntado, nunca lo han preguntado. Ah, ok, Pero ok. sí lo vamos a repasar porque hace parte de lo que tenemos que saber. Yo te voy a decir que no te lo han preguntado, nunca lo han preguntado. Más que todo se enfoca en los medios unión, pero igual lo tenemos que repasar porque, bueno, eso hace parte de estudiar bien. Eh, bueno, Sí, eso. claro. Te digo que no te han preguntado y que sí, pero no te puedo mandar no estudiar un tema. El que te mande no estudiar un tema, eso es delicadísimo. Ya me ha pasado, tengo 6 años y la experiencia me ha dado de que pueden preguntar cualquier cosa, pero no lo han preguntado recientemente. Más que todo han preguntado la clasificación biomecánica. Seguimos en lo que es, y medias de unión. Seguimos hablando de lo que es las articulaciones de complejo articular del hombro y seguimos en el grupo lateral, en el grupo de articulación del hombro, y vamos a hablar de una articulación fisiológica accesoria, que es la articulación subdeltoidea, que es una articulación falsa porque no hay pieza ósea y comprende un plano de deslizamiento tendinoso que va a estar limitado hacia arriba por el fornis del hombro, que es decir, acromio, proceso coracoide y ligamento coracoacromial, junto con lo que es el deltoides que está por arriba. Y abajo vamos a tener lo que es el manguito de los rotadores. Entre esas estructuras tengo un plano de deslizamiento que va a estar ubicado, que va a estar conformado, ocupado por una bolsa sinovial. ¿Qué es una bolsa sinovial? Bueno, es como una bolsa que va a estar repleta de líquido sinovial. En este caso, esta articulación va a ocupar un espacio, bueno, en este caso, mejor dicho, la bolsa sinovial va a ocupar un espacio y ahí y va a ser un plano de deslizamiento. Entonces, aquí nuevamente lo vemos. Véanlo en esta imagen de la derecha para que lo vean mucho mejor.
Entonces, ¿qué es la articulación subletoidea? Es un plano de deslizamiento que va a estar limitado hacia arriba por esto, por un músculo y por el fornis por el deltoides y por el fornis del hombro, y hacia abajo por un plano tendinoso formado por lo que es el manguito de los rotadores. Entre ambos tengo esto que es la articulación subdeltoidea, donde que va a estar formada por una membrana, perdón, por una membrana sinovial, por una bolsa sinovial, mejor dicho. ¿Ok? Por un perdón. Ahí se deslizan los tendones y evita fricción entre el deslizamiento de estas estructuras. Entonces, ¿qué es la articulación deltoidea? Un plano de deslizamiento delimitado por arriba por el fornis del hombro y por el deltoides y abajo por el manguito rotador. Entre ambos tengo un espacio de deslizamiento ocupado por una membrana, pero por una bolsa sinovial. No hay más nada que saber porque es una articulación falsa, fisiológica. No hay nada que saber. Seguimos. Y vamos a hablar ahora del grupo lateral, perdón, del grupo medial del complejo articular del hombro, que es las articulaciones del cíngulo pectoral o de la cintura escapular. Y vamos a empezar por la articulación más medial, que es la articulación esternoclavicular o esternocostoclavicular, o como lo llama Ardelo, esternocondroclavicular, clavicular. Ya veremos por qué esos tres nombres. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de los anteriores, muchachos? Nada. Bueno, seguimos y vamos a hablar de esta articulación. ¿Qué podemos decir de esta articulación, chicos? Que esta articulación, en cuanto a sus fibras articulares, van a ser tres. Vamos a tener de una parte lo que es el manubrio del esternón, que es esta estructura que es bastante pequeñita, que la marcamos. Luego vamos a tener lo que es o la cabeza grande de la clavícula. Por un lado tenemos lo que es la extremidad proximal de la clavícula, que es bastante amplio, mucho más amplio que el manubrio esternal. Y por último, vamos a añadir un tercer elemento que es el, el, mm, el primer cartílago costal del primer arco costal. Entonces, entre estas tres estructuras se va a estar formando lo que es la articulación em, externo-clavicular, que como se mete el cartílago del primer arco costal se denomina como costoclavicular. En los libros lo van a encontrar como externo-clavicular. Y ven aquí cómo la superficie articular de la clavícula es más grande que el manubrio esternal. La biología resolvió añadiendo un fibrocartílago. Ese fibrocartílago es conocido como disco articular. Va a estar sobre las superficies articulares y va a separar la cavidad articular en dos partes. En dos partes. ¿Ok? En dos partes. Bueno, entonces tenemos, ahí los vemos. Entonces aquí podemos ver mucho mejor lo que es esta articulación. Aquí podemos ver la superficie articular dada por el manubrio externar, que es bastante pequeña. Y por otro lado vemos lo que es la extremidad medial o externar de la clavícula, que va a ser bastante amplia y va a ser, aquí lo podemos ver. Entre ambos vamos a tener un disco articular que me divide a la cápsula articular en dos partes, ¿ok? En dos partes. Entonces, en este sentido, aquí podemos ver un poquito cómo es la clasificación biomecánica de esta articulación. ¿Qué podemos decir de la clasificación biomecánica de esta articulación? Que, bueno, fue pregunta del año 2022. Es una articulación simple, perdón, sinovial. Es simple es simple para la mayoría de los libros. Pero para nosotros, en esta cadena, vamos a decir que es compuesta porque vamos a tener lo que es la clavícula, el manubrio esternal y el primer cartílago. Algunos libros, algunos profesores no incluyen al cartílago del primer arco costal. Para verlo sí, porque está recubierto por cartílago hialino. Ese es como el criterio que él cumple para que sea una suficiencia articular. ¿Es, ¿Es compleja o no compleja, chicos? Les pregunto. Compleja. Muy bien. Porque tiene un fibrocartílago que es el disco articular que va a estar separando va a estar entre ambas superficies articulares y separa internamente a la cavidad articular. Ambas superficies articulares, muchachos, no lo vemos en esta imagen porque no es una imagen 3D. Ambas superficies articulares son cóncavos y convexos. Por ejemplo, la cabeza en una dirección, en esta dirección es convexo, pero en otra va a ser cóncavo, en otra dirección. El manubrio externo igual, en esta dirección es cóncavo, es hundido, pero en otra va a ser convexo. Entonces, ambas superficies articulares son cóncavos y convexos, por lo tanto, son en forma de silla de montar o celar, ¿ok?
El primer cartílago costal no se toma en consideración a la hora de escribir la forma articular. En cuanto a la movilidad de esta articulación o la grado de libertad, es una articulación biaxial. Biaxial. ¿Qué podemos decir de los movimientos que realiza? Es un movimiento de elevación y descenso del hombro, retroposición y anteposición, y estos movimientos se conjugan para dar un movimiento extra que es la rotación conjunta, que es la rotación conjunta, que es este movimiento. Este movimiento. Entonces, elevación, descenso. ¿Me ven ustedes? ¿Me ven a mí? ¿Ven mi carita? Porque no sé si me Sí, ven. Bueno, sí. ven las mañas que estoy haciendo en la locura. Entonces, ven, tengo elevación, descenso, anteposición y retroposición. Y ambos se conjugan para el movimiento de rotación conjunta. Ok, la rotación conjunta no es un movimiento separado, sino un movimiento compuesto que se compone de los otros movimientos. Ok, muy bien hasta ahora, chicos. Ok. Entonces, vamos a los medios de unión. Los medios de unión, ¿cuál es el primer medio de unión de esta articulación? ¿Cuál es el primer medio de unión de esta articulación? O de cualquiera. Seguro que una cápsula, no sé. Muy bien, muy bien. Es una cápsula, muy bien. Es eso, es una cápsula, vamos a tener una cápsula y esa cápsula va a estar reforzada por ligamentos. En este caso, en base a la cercanía a esta articulación, a esos ligamentos los vamos a denominar como intrínseco y extrínseco. Los ligamentos intrínsecos van a ser, el primer grupo va a ser el ligamento esternoclavicular anterior y posterior. Su nombre me lo dice, va desde el esternón a la clavícula. En este caso, como es una vista anterior, solamente podemos ver el anterior, pero el posterior estaría por detrás. Y luego tenemos el ligamento interclavicular que va desde la extremidad proximal de una clavícula hacia la otra. Su nombre me dice de dónde va. Pues eso es muy sencillo estudiar ese ligamento. Y luego tengo un ligamento extrínseco, ligamentos extrínsecos que están cercanos, o sea, no están próximos a la articulación, pero ayudan a la estabilidad de la clavícula, sobre todo, a que ella se mantenga en su posición y de esta manera que las sucesiones articulares se mantengan en su posición. El primero de ellos es el costo clavicular, que va desde la cara superior del primer arco costal hasta la cara inferior de la clavícula. En este caso no se ve la cara inferior, pero ahí lo estamos representando. Y lo otro tenemos los ligamentos trapezoides y conoides, que en esta imagen no se pueden ver y lo vamos a describir más adelante porque lo vamos a describir en otra articulación. Estos ligamentos, que en conjunto son los coracoclaviculares, porque va del proceso coracoide a la clavícula, lo veremos más adelante porque tienen participación en otra articulación. Están más hacia acá y lo veremos más adelante, ¿ok? Pero hacen parte del complejo de la articulación esternoclavicular porque ayudan a fijar la clavícula. Ahí lo marcamos. ¿Ok? Corte vista frontal de esto que estamos viendo. Aquí vemos el ligamento interclavicular, este que señorito que ustedes ven aquí. Aquí vemos el acromioclavicular anterior, aquí lo dibujamos. Aquí vemos el costo clavicular, ¿ok? El costo clavicular. Esto que ven aquí es el disco articular que termina separando la cavidad articular en dos partes, ¿ok? Y hace que esta sea una articulación compleja. Aquí también lo vemos, esta es una imagen del Prometheus, la imagen anterior era del Nether, veo imágenes, Prometeo, Nether, Sobota son libros importantes. Aquí lo podemos ver también, estos elementos que estamos hablando aquí. A ver, ¿qué pusieron por el chat? Muy bien, muy bien. Seguimos y vamos a hablar de los movimientos de esta articulación. Llevamos ese movimiento de elevación y descenso. En cuanto a la elevación, muchachos, vamos a ver que va a estar participando lo que es el músculo. Bueno, si es elevación, va a estar participando el segmento superior del músculo trapecio y el músculo elevador de la escápula, que se inserta en el borde superior en el ángulo superior de la escápula. En cuanto al descenso, vamos a tener que va a estar participando también el músculo trapecio, pero específicamente su segmento inferior, que sería este que ven aquí, cuando se contrae, baja, desciende a este músculo, a este hueso. Luego tengo a lo que es al músculo pectoral menor, que estaría en la parte anterior, y el músculo subclavio, que también estaría en la parte anterior, que lo vemos aquí, que baja en la clavícula. Luego, en el movimiento de anteposición, van a participar músculos que están en la parte anterior y van a participar lo que es el pectoral mayor, que es este que ven aquí, y el músculo serrato anterior, que lo vemos aquí.
Luego retroposición es muy sencillo, también participa en lo que son los romboides, que aquí lo marcamos, los romboides, esto que ven aquí, y el segmento medio del músculo trapecio. El trapecio tiene tres segmentos, muchachos, un segmento superior, un segmento medio y un segmento inferior, cada uno de ellos participando en movimientos diferentes. En cuanto al resumen, vean que esto no es una articulación tan complicada como la articulación glenohumeral. En cuanto al resumen, aquí tenemos las suficiencias articulares, teniendo en cuenta que algunos profesores no mezclan, no ponen el primer cartílago costal para que lo sepan. Clasificación biomecánica, medios de unión y los movimientos que realiza esta articulación. ¿Ok? Pasamos ahora a nuestra penúltima articulación. Es bastante sencillo. Estas articulaciones terminan siendo bastante sencillo. La importante era la glenohumeral. Las demás son bastante sencillas. Vamos a hablar ahora de la articulación acromioclavicular. Muy, muy sencilla ella, chicos. ¿Qué podemos decir de la acromioclavicular? Que, como su nombre nos dice, participan dos superficies articulares. Por un lado, la extremidad lateral de la clavícula y por otro lado, lo que es el acromión, ¿ok? El acromión. Aquí lo podemos ver desde una vista superior. Vemos lo que es la extremidad lateral de la clavícula y la superficie medial de lo que es el acromión, formando estas articulaciones. Ambas superficies tienden a ser planas, realizando movimientos de desplazamiento. Entonces, en cuanto a la clasificación biomecánica de esta articulación, vamos a decir que es sinovial. Es simple, dos superficies articulares, el acromión y la clavícula. Es no compleja, pero aquí tienen que tener en cuenta que un tercio de las personas tiene fibrocartílago, por lo tanto, en un tercio de las personas es compleja. Entonces, si le llegan a preguntar, ¿esto es una articulación compleja o no compleja? Ustedes dirán, en la mayoría de las personas es no compleja porque no tiene fibrocartílago, pero en un tercio sí. Ojo con esto a la hora de responder los parciales y con las preguntas de los profesores. ¿Ok? Ojo con esto. Luego tenemos lo que es, unas articulaciones donde las superficies articulares son planas y como son planas, son uniaxiales realizando movimientos de desplazamiento. Aquí no se describen los movimientos de desplazamiento, así que es un índice menos a la hora de describir esta articulación. Entonces, simple, sinovial simple, no compleja, en la mayoría de las personas, un tercio sí hay fibrocartílago, por tanto es compleja, plana, uniaxial. Esto es una vez pregunta parcial. Así que pendiente con esto y le pueden jugar entre lo complejo y no compleja. Así que ojo con eso. Medio unión, muy, muy sencillo los medios de unión de esta articulación. ¿Y qué decimos de la media unión? Una cápsula articular que va a estar reforzada por ligamentos, que igual lo vamos a clasificar en intrínsecos si están próximos o cercanos o contiguos a la articulación y extrínsecos si están un poquito más alejados. En cuanto a los intrínsecos, son los ligamentos acromioclavicular, que va desde el acromión a la clavícula. Hay uno anterior y uno posterior, ¿ok? Y vamos a tener como ligamentos extrínsecos dos ligamentos, que es el ligamento trapezoide y conoide, que van desde el acromion a la clavícula y por lo tanto, desde el acromion hacia la cara inferior de la clavícula y por lo tanto se denominan así. Aquí vemos al trapezoide y luego vamos a ver al conoide. Ellos van a ir desde el proceso coracoide hacia la cara inferior de la clavícula. ¿Ok? No hay mucho que saber sobre ellos. Esto fue pregunta. ¿Cuáles son los medios de unión intrínsecos y extrínsecos? Entonces, aquí podemos ver lo que es un corte coronal de esta articulación. Aquí vemos los ligamentos coracoclaviculares, perdón, acromioclavicular anterior y posterior. Aquí lo marcamos. Aquí podemos ver que esta persona tiene disco articular, entonces es compleja. Y aquí podemos ver eso. Aquí podemos ver los ligamentos coracoclaviculares, que son dos. Aquí vemos el trapezoide. Y aquí vemos el conoide. ¿Ok? El conoide. Aquí podemos ver cada uno de ellos. Que son en conjunto se denominan como córaco clavicular. Y bueno, para terminar esta clase, muchachos, no se describen movimientos de esa articulación. Para terminar esta clase, vamos a hablar de la articulación más importante del grupo medial de la articulación de complejo articular del hombro, es decir, del cíngulo pectoral o escapular, que es la articulación escapulotorácica. La articulación escapulotorácica, muchachos, lo primero que tenemos que saber es que es una articulación falsa o fisiológica. Las articulaciones pueden ser anatómicas, si son huesos, o fisiológicas, si no hay hueso. ¿Ok? Entonces, esa sería otra forma de clasificar las articulaciones. Esta articulación comprende dos planos de deslizamiento, el homocerrático
y el parieto serrático, que son básicamente dos espacios. Entonces, esta articulación comprende dos planos de deslizamiento, uno que está aquí enumerado con el número 2 y otro que está enumerado con el número 1. Vamos a tener el espacio homoserrático que va a estar comprendido entre, se llama serrático porque va a estar comprendido entre lo que es el serrato anterior, que es este músculo que ven aquí, y el omóplato o escápula que vamos a tener aquí. Entonces está por detrás y por fuera del omóplato, que va a estar recubierto por este músculo que es el músculo subescapular, y el músculo serrato anterior. Básicamente está entre el subescapular, que es este que ven aquí, y el serrato anterior que ven aquí. Y aquí tenemos este espacio, el espacio homoserrático. Y el espacio pareto serrático está comprendido entre el serrato anterior, que lo vemos aquí, y lo que es lo que es la pared torácica formado por lo que son los arcos costales y los músculos intercostales. Es decir, ahí tenemos las costillas, los músculos intercostales, y entre eso y el serrato anterior vamos a tener el espacio parieto serrático. Y esto, chicos, es, bueno, ahí va a haber planos de deslizamiento, y esto es el complejo articular del hombro, donde tenemos cinco articulaciones. Tenemos un grupo medial, que es el el cíngulo escapular, y tenemos un grupo lateral que forma la articulación del hombro. Y aquí estas articulaciones se conjugan para darle movilidad a lo que es, sobre todo a lo que es la articulación del hombro, funcionando entre sí. Entonces, ahorita vamos a repasar un poquitico de... ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? Ok. Entonces, si no hay esta imagen es la imagen del libro La Target. Entonces, es bastante bueno. Pregunta para ustedes. A ver, ¿una luxación de la cabeza del húmero puede comprimir a qué nervio? Esto fue una vez una pregunta, un parcial. A ver, ¿quién me responde esta pregunta? Axilar. Muy bien, porque es el que rodea al cuello quirúrgico del húmero y es que se relaciona más a afectaciones articulares del hombro. Muy bien. Pregunta para ustedes. La porción más delgada y con menos refuerzo de la cápsula articular de la articulación del hombre se encuentra situado ¿dónde? Anterior e inferiormente, ¿no? Muy bien, porque es donde ocurren mayormente las luxaciones. Puede haber luxación posterior, pero normalmente son anteriores e inferiores porque hay menos refuerzo a través de los ligamentos glenomerales que habíamos mencionado. Luego tengo esta articulación, los ligamentos trapezoide y conoide, que iban del proceso coracoide hasta la cara inferior de la clavícula. ¿Con qué articulaciones se relacionan? A ver qué pregunta, a ver qué opción es correcta. Creo que, ya va, creo que es la C. Es la D. Es la C. Porque en ambas articulaciones eran ligamentos extrínsecos que no están como que juntico a la articulación, pero estaban próximos a ellas. Entonces la respuesta correcta es la C. Acuérdense que eran medio unión ligamentos extrínsecos de la esternoclavicular o esternocostoclavicular y de la acromioclavicular. ¿Ok? Bueno, nada más ahí me marcarles las articulaciones fisiológicas y aquí. A ver qué resumen. Aquí, muchachos, resumen rapidito, clasificación biomecánica de cada una de ellas. Aquí lo marcamos. Y bueno, esto es un resumito para que tengan todo lo que hablamos ahorita. Y esto fue toda la clase de complejo articular del hombro. No pretendo de que se sepan todos los movimientos de todos los elementos de unión, pero tenemos una primera vista y con las repeticiones espaciadas, con los resúmenes, las visiones, vamos a poder entender todo esto bien. Este tema lo van a ver ustedes en teórica, es su primer gran tema de teóricas. Seguramente lo ven para la clase la semana que viene, por este retraso que tuvimos. Nada, chicos, esto fue un placer. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Una pregunta, o sea, ¿puede ser que varíen los músculos que se implican en los movimientos? Porque yo Según, vi en un video de, no sé, de Arbelo, del de la cátedra que está por ahí, como por ejemplo, en la protracción de la articulación esternocostoclavicular, decía que
en vez de el músculo pectoral mayor, decía pectoral menor y cerrato anterior. No, no, Alberto lo tiene mal. Alberto lo tiene mal. Ay, ok, él se puede equivocar O yo lo porque tengo vi mal. varias variaciones. No, 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 puede Habían que... varias variaciones. Entonces yo dije, uy, ya va, Yo te lo tengo que confirmo por ver. el chat, a mí sí te duda. Te lo confirmo Ok, por el chat. Igual te voy a pasar el artículo de él y ahí está todo. Vas a tener todo. sí, Esta sí, clase sí. le van a estudiar por la clase de Arbelo, eso muy Ujú, bien. Esto no se estudia y por su artículo. Vamos a ver, vamos a revisarlo. Yo me acuerdo que puse Pectoral Mayor, pero voy a ver si me peleé ahí. Pero bueno, puede pasar. Así que por eso es que ustedes siempre... Arbelo se equivoca en varias cosas. Así que ojo con eso. Arbelo se equivoca en ok, varias clases porque, bueno, ya está viejito, es un crack, pero en algunas cosas se le va la olla. Entonces, pero ahorita lo revisamos, pero es el Pectoral Mayor según lo que tengo y lo que investigué. Pero bueno, yo también puedo tener un peloncito. Bueno, X, eso fue todo. Espero que le quedara claro. Dudas al privado, dudas me escriben y bueno, esta clase la reven y van a entender muchísimo más. Así que chao chicos. ¿Alguna duda más? Em, sí, A ver. con respecto a los planos de deslizamiento, eso, como no lo vi en la clase de por ahí de Arbelo, yo dije, ay, ya va, eso es nuevo. Eso algunas lo han preguntado en un parcial o No, algo pero así. sepa que eso son consideraciones actuales y eso sepa que existe ya. Con que sepa que existe, ya está. No, no hay mucho que hablar Ok, sobre eso. Como son articulaciones falsas, fisiológicas, con que tú sepas que existen, ya ujú, está. ok, está bien, gracias. Muy buena pregunta. Bueno, estuvimos un rato aquí, gracias. Mira, muchachos, ustedes son los mejores, gracias por aguantarme esto, porque estaba difícil, estaba pesada la clase, pero bueno, así es esto y tenemos que tener una organización y una decisión a la hora de estudiar y estudiar de manera continua. Así que, chao chicos, nos vemos. Y bueno, repasen las clases. En estos días voy a mandar unas clases grabadas durante esta semana, lo que es de región axilar y otras clasecitas, para que ustedes vayan al son de las teóricas y al son de su profesor. Si tienen algún seminario, me pueden escribir el privado. Así que chao chicos.